Bueno, muy buen día. Me llamo Rosa Milena Ayala Sánchez. El día de hoy voy a hablar sobre enfoque de redes en política. ¿De qué se trata ese enfoque de redes en política? Se trata de una metáfora de modelos analíticos derivada de la caja negra y el triángulo de hierro que hoy resulta aplicable en escenarios académicos, gubernamentales y organizacionales. Se trata de un modelo explicativo en sí mismo con hondas repercusiones entre profesionales, activistas académicos, gerentes corporativos, políticos, funcionarios públicos e investigadores sociales. Se pretende contrastar su uso y resultados con las reglas del juego político y observar diversos mecanismos de aplicación desde la investigación social. Para ello se revisan los antecedentes del enfoque, se caracterizan sus diversas versiones teóricas y analizan las últimas tendencias y se plantean aplicaciones de institucionalización de redes de comunidades que inciden en las soluciones públicas de los problemas. ¿Cuáles son sus antecedentes? La ciencia política moderna se basó en la teoría de la decisión para comprender el comportamiento de un actor racional iluminado que mediante la lógica costo-beneficio y la jerarquización de preferencias, los procedentes de la economía respondían a las demandas ciudadanas al sistema político. La caja negra de David Easton con sus inputs y outputs representa para la literatura inglesa una primera metáfora entre los modelos de política pública del marco racionalista. ¿Cuál es esa elaboración racional de políticas? En Diciendo la verdad al poder de Witowski de 1979 señala la tormentosa relación entre ciencia y política, entre quienes buscan el verdadero estado del mundo y los que pretendan reglamentarlo. El modelo racional cuenta con buenas cualidades heurísticas, permite separar política de administración, asume el enfoque gerencial, facilita a los líderes que ejerzan el control de su organización y a diseñar el proceso deseado para cumplir las metas corporativas. El modelo óptimo de Dror tiene tres etapas y 18 subetapas. Entre esas está la elaboración de metapolíticas, que se subdivide entre valores, realidad, problemas, recursos, diseño, localización y determinación de estrategias. La segunda etapa es la elaboración de políticas, que se divide en la subvocalización de recursos, priorización de metas, valores, alternativas políticas, predicción de beneficios, identificación de las mejores políticas, decisión. Y por último está la elaboración de postpolíticas, que se subdivide en motivación para la ejecución y evaluación de resultados. Cada una de esas subetapas es un canal continuo de comunicación y retroalimentación interconectando todas las fases. Dror no se suscribe a una jerarquía monolítica, pero se basa en el modelo deseado de políticas óptimas y las decisiones políticas no son tratadas en profundidad, problema que Dror no resuelve, pero apela a otros recursos de información, incluso a formas no racionales. ¿Cuál es ese ajuste mutuo en la elaboración de políticas? En The Science of Multi-Truck de Charles Lindblom en 1959 acierta en que mientras el modelo racional recomienda que la solución de problemas públicos se base en la autoridad de un experto, los seguidores del ajuste mutuo aconsejan que la solución de problemas se base en la autoridad de acuerdos alcanzados entre partes interesadas. Un proceso de ajuste mutuo entre varios actores lleva a cabo una distribución de ingreso. Varios actores interactúan continuamente sin una coordinación central, estableciendo acuerdos a la manera de la mano invisible de la economía del mercado. El proceso es exitoso solamente si los acuerdos son alcanzados. Así el proceso adquiere racionalidad como solución democrática. Ambos modelos creados para las democracias occidentales contienen elementos de comunicación e interacción usados en la subsecuente discusión de redes. Los modelos racionales son vistos con frecuencias como sistemas de comando y control caracterizados por una cabeza elegida democráticamente. La génesis de las redes de política combina disciplinas y modelos teóricos que paulatinamente van configurando una tercera metáfora que trascenderá como herramienta de análisis e instrumento de investigaciones aplicadas. La creciente complejidad de las decisiones públicas inexorablemente conduce al concepto de redes de política. Su origen se encuentra en la sociología, la teoría interorganizacional y la ciencia política. La literatura de subsistemas de comunidades de políticas
Estas disciplinas abordan el debate entre pluralismo y elitismo. A ellos se les suman los neoinstitucionalistas. ¿Cuáles son las versiones de este enfoque? Las versiones de este enfoque, ya que resultó versátil para los especialistas, primero como figura didáctica que ofrece un modelo para aproximarse a esa teoría, segundo como herramienta útil para analizar las relaciones institucionalizadas de intercambio entre organizaciones de interés y el Estado. Tercero, como instrumento para el estudio y elaboración de políticas con poder teórico porque la estructura de la red afecta el proceso así como el resultado político. Y finalmente, como reto metodológico, ya que el análisis de redes supone simplificar una realidad eh, mm, compleja mediante la descripción de interacciones entre actores públicos y privados, con ventajas cuantitativas para analizar la estructura de las redes y con ventajas cualitativas tales como entrevistas en profundidad y análisis de discursos y contenidos. Mientras que en Inglaterra se concibió el enfoque de red como una forma específica de gobernanza. En Alemania se basó en un institucionalismo centrado en los actores combinados con la metateoría de la dependencia de recursos. Las estructuras de hoy implican la sectoralización, estratificación social, crecimiento político de gobiernos bajo presión y cooperación de recursos privados que pueden llegar a la dependencia de los mismos instalación de clientes regulares. Así, las políticas emanan hoy de una pluralidad de organizaciones públicas y privadas, lo que implica que el enfoque de redes no sea una perspectiva analítica nueva, sino la señal de un cambio real en la elaboración de políticas que representa una solución a los problemas de coordinación social a través de la agrupación de movilización de recursos. Mark Evans analizó 4 enfoques de redes sobresalientes para la investigación empírica en la literatura británica, que entre esos se encuentra la interacción grupal, la interacción personal, el análisis formal de redes y el enfoque integrador. La interacción grupal está centrada en la relación entre grupos y funcionarios públicos localizados en sectores y subsectores. Jordan en 1979 en Gordon bajo presión considera que una red de políticas pasa por una gama de instituciones y no presenta una institución con una concepción homogénea del mundo. Corresponde al pluralismo elitista en Estados Unidos, donde las políticas se consideran desagregados de subsistemas, triángulos de hierro, redes temáticas plurales. La red y la comunidad política indican los vínculos cercanos entre funcionarios y grupos de interés en sectores tales como educación, transporte y gobierno local. Interacción personal relaciona agentes en contextos organizacionales e interorganizacionales e identifica una cultura común. Eklo y Witowski en 1974 conciben las redes como estructuras en donde operan los agentes. Se centra en el rol de los individuos y su percepción en las redes más que en las redes como estructuras e instituciones que influyen en los actores. El análisis formal de redes cuenta con dos perspectivas. Una estructuralista fuerte, para la cual la importancia de las redes radica en atribuir roles, recursos y capacidades, y tiene como unidad de análisis a las entidades corporativas en políticas particulares y no a las instituciones estatales. Y la estructuralista débil, que hace énfasis en la interacción entre factores exógenos y en el comportamiento de la red. Marcy Rhodes en 1992 pretenden conceptualizar la relación entre la estructura de la red y la agencia. El modelo de Ross parte de comunidades de políticas integradas a través de una red profesional, una red intergubernamental, una red de productores y una red temática. Finalmente, los enfoques integradores se derivan del análisis de redes que abordan el problema de la estructura y la agencia. Este enfoque cuenta con pocos desarrollos empíricos y sostiene que las redes son inadecuadas para estudiar la conformación de la agenda, mientras que el esquema de coaliciones de apoyo de Sabatier en 1993 es capaz de incorporar formas de gobierno de niveles múltiples, redes y acontecimientos dinámicos para explicar los factores que mitigan el cambio y garantizan la autonomía de la red. ¿Cuáles son esas tendencias? El pospositivismo en las redes sociales, en las ciencias sociales, disculpe,
No solo ofreces un paradigma identificable con las prácticas existentes, sino que incorpora nuevos métodos en rechazar los anteriores. El pospositivismo en el análisis de políticas públicas es un intercambio de ambigüedad, relativismo y autocrítica, que para Lawlor, 1996, crea más problemas que los que resuelve. Numerosos autores han avanzado en una perspectiva pospositivista del enfoque de redes. De León en 1998 explora algunas herramientas de la ciencia de políticas en dirección pospositivista, la teoría de las redes sociales, las políticas participativas y la metodología. La primera ofrece una explicación a la interconectividad entre diversos actores en los diversos asuntos de política que trabajan cooperativamente hacia la resolución de consensos entre representantes de organizaciones públicas y privadas y sin ánimo de lucro. De otra parte, el análisis participativo de política sugiere que los grupos de interés están involucrados en la selección de preguntas de investigación y métodos de averiguación. La tarea del analista debe ser, en consecuencia, facilitar la deliberación racional para ayudar a los hacedores de políticas y ciudadanos a entender las limitaciones y sintetizar sus múltiples perspectivas. Desde 1990, una literatura creciente utiliza los métodos participativos en el proceso de políticas, que entre esos está el análisis de grupos de interés y la metodología. Paneles de ciudadanos, diálogos y análisis electrónicos. Los recientes desarrollos conceptuales en administración pública como la neoinstitucionalidad y el neogerencial trazan el desarrollo históricos en el análisis de políticas públicas, destacando factores claves en su desarrollo como la globalización y la descentralización. El resultado es la fragmentación organizacional. El análisis de red deja claro que las personas que trabajan en el gobierno y la administración tienen que aprender a pensar su organización como una actividad exógena y no endógena. El control jerárquico será reemplazado por procesos continuos de acuerdos entre partes interesadas en la mayoría de los campos de la administración pública. Las redes se han presentado en la literatura del ajuste mutuo por muchos años, pero antes había menos interés en acuerdos en torno a las reglas. Hoy interesa establecer cómo cambian las redes de política y cómo esos cambios alteran los resultados. La tendencia invita a estudiar mecanismos de inclusión y exclusión de comunidades interesadas en determinados asuntos de política para que redes y actores comunitarios desarrollen y compartan ideas hacia el conocimiento científico, y se impone conocer el contexto situacional para incidir conjuntamente en la definición de valores dominantes que guíen la política pública. Las reglas y los valores pueden cambiar en el tiempo y diferir entre actores. Una ciencia de políticas democráticas llama la participación a instituciones, saberes y prácticas diversas e invita a abrir espacios a la deliberación ciudadana sobre contextos, experiencias y significados sociales para cerrar esa brecha entre políticos y políticas públicas con procedimientos más abiertos y más deliberativos. Los grupos de interés ayudan a los analistas a entender el contexto sobre una base discursiva más equitativa, lo que Habermas en 1983 llama una situación de discursiva ideal. Ello implica la organización de asociaciones de ciudadanos que han quedado por fuera de los grupos y partidos políticos organizados. La institucionalización del diseño discursivo tiene el potencial de influir e incidir en el contexto del poder. Los analistas de políticas participativas hoy enfatizan en involucrar ciudadanos en los procesos de política para incluir en el conocimiento local, hacer explícito los temas éticos y facilitar acuerdos con los expertos. Por último, ¿cuáles son esas aplicaciones que se ven en este enfoque? En el enfoque de redes ha ganado importancia como sustento teórico y metodológico, llegando a estar presente en ámbitos académicos
organizacionales en gobiernos locales. Entre tanto, se ofrecen algunas oportunidades de aplicación de enfoque de red en la Constitución colombiana que instaló en 1991 las reglas del juego de este sistema político que hoy tenemos en Colombia, que introdujo el principio de soberanía popular, la prevalencia del interés general y la democracia participativa en las decisiones que afectan a los ciudadanos a través de asociaciones de ciudadanos que constituyen mecanismos democráticos de representación para la concertación en la gestión pública. Ha sido propósito de este trabajo examinar el enfoque de redes de políticas públicas para indagar sus potenciales aplicaciones sobre asuntos de interés general a partir de una revisión teórica de sus antecedentes y características. El fin esencial del Estado de facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan conlleva a participar en el diseño y funcionamiento de las instituciones públicas. Los instrumentos de participación democrática se extienden a todos los ámbitos de la vida individual, familiar, social y comunitaria. La protección de interés social y la utilidad pública prima sobre el ejercicio del derecho de propiedad privada. La ley forestal, por contener una regulación integral en materia de bosques, establecía políticas generales, definiciones, pautas y criterios susceptibles de afectar los territorios indígenas y afroamericanos. La ley no cumplió el proceso de consulta previa y por ello la Corte declaró su inexequibilidad. La representación de organizaciones sociales en las instituciones estatales también incluye el diseño y la ejecución de planes de desarrollo y su fiscalización de la gestión pública. Por ejemplo, en Colombia, la administración de Medellín ha recurrido al enfoque de redes para formular su política cultural, así como en procesos de políticas de infancia y adolescencia. Su utilidad está por verse considerando los particulares sistemas políticos de América Latina. No obstante, los procesos de políticas sociales tienen en este enfoque un instrumento idóneo para adoptar estas decisiones. Muchas gracias.